Hola, ¿qué tal? Soy Luis Darbelio León Rodríguez. Actualmente soy contador público y auditor y soy un héroe del océano. Tuve la oportunidad de trabajar en el año de 1995 como dibujante en la parte de lo que es la sonda de Campeche, específicamente en el área de plataformas. Realizábamos el trabajo de dibujante, en este caso hacer los dibujos, la interpretación de los hallazgos que realizaba el equipo de buceo, el equipo de inspectores, de ingenieros. Para esa ocasión era una obra de tendido de una línea específica ahí en la sonda de Campeche, aquí en el área de plataformas. Bueno, en aquellos tiempos, la temporada de huracanes que normalmente afecta a la zona es en octubre, pues es normal que nosotros por allá en el mar, pues dependiendo las actividades, en ocasiones las tenemos que pasar lo que llamamos en stand-by. Entonces en aquella fecha se dieron lo que fue dos huracanes de manera consecutiva. Uno de ellos llamado el Opal y el otro fue lo que es el huracán Roxanne. En aquel entonces el Opal, todo fue durante un periodo de 15 días aproximadamente que se dan esos dos fenómenos meteorológicos de manera simultánea. Entonces yo tuve la oportunidad de pasar lo que es el Opal, con sus rachas, sus vientos, traía en aquel entonces muchísima lluvia. En el lapso que pasa el Opal, en ese periodo, me toca lo que es mi cambio de guardia, no se da, no llega a mi relevo y tuve que continuar cubriendo la guardia de dibujante. Entonces nos enteramos que llega el siguiente huracán, que en este caso pues era el Roxana. El Roxana llega, nos comentan que viene con vientos y un oleaje más alto. Hasta ahí todo está muy bien. Nosotros tenemos como antecedente que pues la embarcación aguanta, es una embarcación muy grande, muy resistente, pero quiero pensar que como son dos de manera simultánea, pues todas las embarcaciones pues sufren estrés, ¿no? Son sometidos en este caso a los climas, ¿no? Al oleaje, al viento. Pasa el tema de que pasa la primera parte del Roxana y todo sin novedad, sin embargo deja ya una secuela. Las olas logran levantar un poquito más de lo normal, quiero pensar, la parte de la popa. Entonces, la popa cada vez que traía una caída sobre después de la ola que pasa, esos pequeños golpes empezaron a hacer mella en la estructura de la embarcación. Todo es controlado, tuvimos por ahí una alerta, si mal no recuerdo, y pasa ese lapso. Desafortunadamente sucede que hay un famoso norte, un frente frío, que no le permite que el huracán siga su paso, se frena, se detiene. Entonces nosotros en aquel entonces, la barcaza no tenía propulsión propia, era remolcada por dos embarcaciones. Durante todo ese lapso de que el huracán se mantiene y
la misma norte frío o el frente frío hace que regrese, es cuando ya empieza a generar realmente, a exigirle a la embarcación como tal, pues de que su resistencia. Desafortunadamente los vientos, que realmente eran vientos, creo que fue considerado un huracán categoría, no sé si 4 o 5, que estamos hablando de vientos más de arriba de 100. Entonces te da un oleaje muy alto. Como consecuencia de esa, mantenernos al pairo, como le llaman, al ser remolcados por los remolcadores, la famosa línea que nos sostiene empieza a sufrir de tal forma que se empieza a reventar. No logran mantener la barcaza durante ese proceso remolcada por las dos embarcaciones. Hay una parte que ese mismo día va pasando, creo que fue el 14 más o menos, deciden tomar la decisión de poner las anclas, pero el mismo oleaje sigue fracturando la parte de atrás de la embarcación, que esa es la información que nosotros teníamos, que es la que nos llegaba, que teníamos por ahí una vía de agua que era controlada. En la noche todavía se da esa parte, de ese mismo día, el 14, se dan los trabajos, terminamos la guardia. A partir de ese día nosotros ya entramos en una fase que se llama de emergencia, de estar al tanto. Ya andábamos con chaleco, salvavidas, dábamos en la parte de la cubierta, atentos para que en cualquier momento pudieran, si requerían que participáramos en algo, pues ya teníamos que estar disponibles, ¿verdad? Todavía no se tocaba el tema de tirarnos al agua en absoluto, todavía era la parte del trabajo para contener la vía. Cuando nosotros ya terminamos la guardia y nos vamos a descansar, que era la parte de la noche, pues ya se va uno con ese pendiente. Dormíamos con algunas cosas ya a la mano en la litera, por cualquier cosa, y sobre todo ya teníamos como almohada el chaleco, un chaleco salvavidas. Cuando se da al amanecer del día siguiente, creo que es el 15, que es prácticamente el día que se da el hundimiento, nosotros fuimos despertados ya por personal que venía tocando los camarotes. Habíamos personal que estábamos descansando y escuchábamos, yo entre mis sueños escuchaba un poquito muy claro lo que era el golpe de las olas, del agua, de las olas ya chocando con el casco. Cuando después nosotros nos tocan la parte del camarote y nos encienden la luz, nos dice la persona encargada que teníamos que alistarnos, vestirnos y que por favor subiéramos a lo que es al área de cubierta. En ese momento pues no se escucha ni sonidos de sirena, ni alarma de ningún tipo, más que el llamado que hiciéramos hacia allá. Sin embargo, cuando nosotros voy a bajar de la litera, me percato, estoy durmiendo con un compañero, él iba a bajar también su pie y en ese momento lo detengo, ya teníamos iluminación en el cuarto. Nos damos cuenta, o me doy cuenta yo sobre todo, que ya teníamos agua dentro del cuarto. Nosotros estábamos un nivel abajo de lo que es la cubierta. Entonces le aviso al compañero que teníamos ya agua adentro, teníamos aproximadamente unos 5 centímetros de agua. Entonces ya ahí es donde nosotros nos empezamos a alistar. Yo salgo prácticamente preparado ya con el chaleco salvavidas, mis botas de trabajo, calcetines. Obviamente también la temperatura había descendido, entonces hay fresco. Y uno ya sale prácticamente con guantes, sales con con ropa para cualquier cosa. Y obviamente con el chaleco salvavidas. Ya traíamos el antecedente del día anterior, la noche. Entonces prácticamente el llamado, pues sí, en este caso veíamos más por el tema del agua. Cuando nosotros salimos ya prácticamente nos reportamos. Ambos nos reportamos al área de
lo que llaman la oficina de ingenieros. Ahí era mi punto de reunión, donde yo tenía que reportarme con mi jefe, de que, pues que ya estaba yo atento a lo que nos dieran las indicaciones. Ahí se termina una parte porque nos reportamos y empezamos a estar en stand-by como tripulación. Más adelante en el transcurso del día fuimos enterándonos también de lo que iba sucediendo. La información que nos va llegando a nosotros, a un servidor sobre todo, es de que siguen los problemas de la vía, deciden que nos mantenemos con 4 anclas. Creo que en ese entonces se había ya roto una de las anclas, solamente se sostenía la embarcación creo que con 3. Y te vas enterando de las cosas, ¿no? En ese momento. La famosa pregunta que sigue, empiezan los rumores de qué va a suceder, ya no estábamos siendo arrastrados, si se iba a dar la parte de que nos rescataran las embarcaciones que teníamos ahí adjunto y si nos llevaban, ¿no? Prácticamente era un esperar. Así se da todo lo que es el transcurso de la mañana. Al mediodía, la hora de la comida, pues siguen las inquietudes. Y obviamente nosotros pues preparándonos para saber de qué lado, en caso de que llegara el llamado del abandono de embarcación, pues ya lo veíamos muy latente. Yo al menos en lo personal sí lograba ver de que había mucha preparación en la cubierta. Y la gente que prácticamente fuimos llamados a las estaciones ya para donde están los cacahuates o las balsas salvavidas, para cualquier cosa estar atentos por ahí. Sí, ya traíamos la primera antecedente, ¿no? De que la invitación por parte, ¿no? Las instrucciones que hace el capitán y el personal de que deberíamos ya nosotros traer el chaleco salvavidas ya 24 horas. De preferencia no quitarse. No sabíamos qué iba a suceder. Entonces sí, ya andábamos nosotros prácticamente ya con el chaleco. Yo me encargo ya de tener normalmente para mis actividades diarias, a veces trabajamos con un chaleco, pues de que se va manchando, va perdiendo propiedades, etc. Y cuando vi esa parte, yo tomo la decisión porque teníamos chalecos nuevos, entonces tomo la decisión de cambiar mi chaleco y traer uno nuevo y que tuviera sus aditamentos. En este caso, contaba con un silbato y una lámpara que le llaman estroboscópica, ¿no? Que emitía destellos solamente. Y esta, al entrar en contacto con el agua, se activa. Yo me quedo, cuando inicio el proceso de aventarme allá al agua, de que dan la instrucción, me quedo con el horario de las 5 de la tarde, 5, quizás un poquito pasadito, porque al final de cuentas, cuando ya dan el aviso, prácticamente tienes que empezar a ver cómo vas a evacuar tú, por dónde, no cuál es. Tú ya sabes cuál es tu estación, pero en este caso de un servidor quedamos nosotros del lado de babor, entonces sí era complicado tirar la balsa. No podíamos bajar tan fácilmente porque habíamos quedado en una posición de que la ola constantemente estaba ya sobre la cubierta y golpeando cosas. Entonces sí, recuerdo que tiramos la balsa, ya eran pasado de las 5. Pasadito de las 5. Obviamente cuando ya hay lluvia, cuando está nublado, se oscurece un poquito más rápido en ese sentido. Pero sí me quedo que eran pasadito de las 5, si no es que era 5:20, 5:40, pero creo que era como 5:20 que decidimos tirar. Yo me quedé inclusive que estuve a la deriva 4 horas, sin embargo más adelante me confirman gente que llevaba el registro, quiero pensar que tuvieron acceso al registro, porque va quedando la evidencia de cuando tú ya dejas de ser, cuando ya eres rescatado, pues ya se interrumpe en ese momento tu naufragio, ¿no? Eres un náufrago totalmente.
Cuando veo que la cosa va en serio, que tenemos que aventarnos al agua, pues a mí me toca la parte de los golpes de las olas que regresaban a la gente. Entonces, a mí se me da una especie como que de alegría, ¿no? En ese sentido, por la manera en que la adrenalina fue, creo que, tomada por mi cuerpo. Son 24 años y saber que te vas a aventar al agua y en qué condiciones, ¿no? Entonces, sientes esa emoción así. Todavía la interpreto, me la imagino. Y sin embargo, a pesar de que vi que alguien se avienta, porque empezamos ese proceso, y ver lo que la misma ola lo vuelve a regresar a la embarcación, que realmente lo estrelló y grita, pero aún así tienes que seguir adelante, ¿no? Yo tuve la fortuna de traer una preparación a nivel preparatoria. Esa materia que fue seminario de seguridad a bordo era el que me daba un poco más de tranquilidad, porque sí entendía el proceso. Quizás nunca me imaginé que tenía que aventarme al agua y qué condiciones, pero sí sabía que tenía yo que tirar un cacahuate o una balsa salvavidas y que ese iba a ser el medio para poder sobrevivir. Quizás también la otra parte de conocer que no estábamos tan lejos de la costa, que saber que los vientos y las olas venían de norte hacia la isla, la costa, creo que te da un poquito más de estabilidad. Conociendo más que nada, eso es lo que te da un poco. Cuando yo me aviento al agua, hay una parte que en la misma ola, con la posición en que estoy con respecto a la embarcación, me revuelca. Empiezo a tener una serie de volteretas dentro. Y esa parte de la película que se da, que muchas veces comentan que pasa frente a tus ojos la película, esa parte sí la viví. Te sigue manteniendo vivo. En todo momento tu cuerpo busca mantenerte a salvo. Entonces a mí se detuvo exactamente en la parte cuando yo era niño, que nadaba yo en la parte de Playa Norte, ya sea con norte, con olas, un oleaje que todavía puedes controlar, pero eso fue lo que detonó que tenía yo que controlar la parte de la voltereta y buscar lo que era la superficie, sin duda. Si vas sintiendo que te ahogas, pues sí, puede ser que todo se conjuga, porque no supe cuánto tiempo estuve revolcando de ahí, ¿no? Teniendo esas. Cuando ya logro estabilizarme, estar a flote, no recuerdo haber jalado mucho aire, pero sí recuerdo que empiezo entonces a buscar mi ubicación. Y alcanzo a ver la barcaza. Siempre lo recuerdo porque era la parte de mi mano que alcanzabas a ver la barcaza así, pero pequeñita. Entonces sí, imagínate qué tantas volteretas tuve que dar, o lo que sucedió, porque me separa por completo. Entonces alcanza a ver la barcaza y ya tú tomas la decisión de que ya no vas a regresar y ya no tienes a nadie a un lado. Entonces tienes que empezar a trabajar contigo mismo, ¿no? Estar tranquilo. Es la parte. Se va dando, empiezas a buscar, como bien te comentaba, la orientación primero, saber hacia dónde van las olas, el viento, y buscar a otras quizás sobrevivientes que pudieran estar en la misma situación, tratar de visualizar. Yo, esa ocasión, pensando como una estrategia, yo llevaba un radio de banda de VHF, como una medida de seguridad también. Desafortunadamente, en el proceso de las piruetas y la revolcada, pierdo el radio, no lo logro mantener. Reviso que tengo que buscar la manera de cómo mantenerme a flote. El tema del chaleco, cuánto tiempo va a flotar, cuánto tiempo esa parte, sacar mis cálculos, sobre todo. Y
vas tratando de armar un plan de sobrevivencia con lo que tienes, con lo que cuentas. En ese proceso encuentro a 3 compañeros más flotando. Me hacen la invitación de acercarme, pero ya lo haces con precaución. Vas checando también, no sabes qué condiciones están. Te pueden quitar el chaleco, como pueda que no. Vas tomando tus precauciones. Entonces yo poco a poco me fui acercando. Ahí, como parte positiva, es de que pues encuentras a otras personas que están igual en la misma situación, pero no sabes en qué condición. Ahí pude ver que uno de ellos sí venía un poquito alterado, de los otros 2 señores. Recuerda que yo era joven, por ahí tendré 24 años más o menos, y los compañeros ya eran señores un poquito más adultos que yo. Entonces no creo que también ellos hayan estado en una experiencia ya que ya la hayan pasado. Entonces estábamos prácticamente 4 con la misma situación. Sí te da alivio, afortunadamente logramos mantenernos los 4 juntos. Eso nos mantuvo un poquito. Pero sí había lapsos en donde se ponía algo nervioso la persona, ¿no? Había uno de ellos que se quejaba, e insultaba, obviamente, y pues había que pellizcones o algo, le decía a uno de ellos que era una persona muy experimentada, que era alguien de cubierta, pues que de alguna manera tomaba el mando de ese pequeño grupo que conformamos, que éramos 4, y agarrados en una tabla pequeña, un pedacito de tabla de andamio que medirá 30 centímetros como por 40, 60 centímetros, era lo que nos sosteníamos los 4 ahí. Más adelante pudimos ver la embarcación, fue haciéndose de noche también. Pudimos ver una embarcación que venía, vimos pasar a una, no sé si es la misma. Después pudimos ver a una que pasaba. Entonces veíamos que pasaba en el horizonte, pero no sabíamos qué estaba haciendo. Veíamos a pasar la embarcación y alzábamos la mano, pitábamos, chiflido, parecía que no nos prestaba atención. Sin embargo, más adelante, pues ahí mismo con los compañeros toman la decisión de mantenernos sobre el mismo rumbo para tratar de que la embarcación nos vea. Más adelante nos dimos cuenta que sí, que efectivamente venía siendo un barrido la embarcación, una aplicación de su protocolo de recuperación de sobrevivientes. Ellos ya sabían que la gente había abandonado la barcaza. Entonces ellos empiezan a hacer el barrido, su recorrido, vimos que empiezan a recoger, vimos que habían otras personas más adelante. Ahí donde sí sentí un poco de miedo o ñáñara, por decirlo de una manera coloquial, es porque la embarcación sí, en sus maniobras, sí lográbamos verle su hélice. Entonces te imaginas que si no logras asirte o agarrarte bien, pues sí corres el riesgo de que sea succionada por la embarcación. Ese pensamiento pasó definitivamente. Obviamente no se te prepara para situaciones de este tipo. No hay curso que te explique hasta que lo vives. Entonces, cuando ya se da el proceso de rescate, hace la embarcación una maniobra y coloca de tal forma la tabla que nos voltea, o sea, yo vengo a darlo de la espalda a la embarcación. Entonces, cuando yo quiero hablar, o sea, con mis compañeros de que, oye, ¿cómo nos colocamos? ¿Cómo nos colocamos? Ya ellos ya estaban nadando a la embarcación. Fueron los primeros que rescataron. Y ahí había algo de que te rescataban y te tenías que meter rápidamente a lo que es la parte dentro de la embarcación, porque las olas realmente bañaban a la embarcación. De hecho, hubo gente que rescatan y que ahí mismo, tengo entendido, es la parte que comentan, que se fractura. No lo hizo a la hora que se aventó, sino que fue a la hora de su rescate, que se fractura uno. Creo que alguien también se lastima, no sé si la costilla, pero en ese lapso que quedo yo prácticamente ya, soy el último rescatado, sí tengo un episodio donde yo recuerdo que le decía yo era un buzo que estaba rescatando, ¿no? Que yo le pedía que no me soltara. Porque yo ya prácticamente ya no traía ya las fuerzas para lograr subir.
Entonces buscaba la manera de sostenerme con una soga. Esta me quemaba porque no lograba yo ni siquiera sujetarme de la soga. A pesar de que tienes el chaleco, sí es el que te mantiene a flote, pero no logras impulsarte más arriba. Entonces recuerdo que a él yo le comento que no me suelte, me logra agarrar de la mano, inclusive logra mencionar que faltaba uno, que era un servidor. Entonces ya cuando se da esa parte de que sí, efectivamente, gracias a Dios, sí me logran sacar él y otra persona más, ya sí se siente un alivio más grande, sin duda. Obviamente el chaleco hizo su función, porque todo el tiempo nos mantuvo a flote. Yo me quedé con supuestamente 4 horas, pero fueron más, ¿no? Ya de esa parte, después de que nos rescatan, entramos a lo que es el interior de la embarcación, y pues ya empiezo a ver a mis compañeros, ¿no? A saludarlos, a decirles pues que estamos acá con vida, no son los únicos, gracias a Dios, nos agregamos uno más. Y desafortunadamente a la hora que tomo asiento para empezar a reposar, pues me toca estar al lado de mis 2 compañeros que perdieron la vida, ¿no? Tuve 2 a un costado. Todavía nos mantuvimos, gracias a Dios, también un poco. Pienso que es la misma adrenalina, ¿no? Te mantiene. Ves que hay 2 compañeros que no van a llegar a su casa. Diablos. Ok. Muy bien. Pasamos al área del baño para asearnos un poco. En ese sentido, sí. Esperar. Sí, porque no toma la decisión la embarcación de irse inmediatamente. Siguen con el rescate. Sí. Esa parte de los pequeños detalles que tenemos, recomendaciones que nos dan las autoridades, en este caso, cuando tú decides trabajar en la parte marítima, hay líderes, en este caso a veces son los capitanes, son los administradores de las embarcaciones, pues de saber que esos pequeños detalles, ¿no? Como mantener cuál es tu ruta de evacuación, mantener tu chaleco a la mano, cómo te debes de agarrar en una pasarela, cómo debes de agarrarte en la viuda. Aceptar eso como una recomendación que salva vidas, porque y no formar parte de la estadística. Sabes de antemano, como te repetía al principio, nunca pensé ir a y tener una aventura de ese tipo, vivir una experiencia de esa magnitud, ¿no? Y contártela. Y cuando yo decido iniciar a trabajar en el área de plataformas, vas con la ilusión, con el que van todos. Ahorita la nueva generación que va, igual, que sepa que esas recomendaciones funcionan, sirven. Tuve experiencias, compañeros que fallecieron en el ámbito marítimo, que por su papel, regresaron a meterse a bucear por su papel, que porque tenían miedo al perder su libreta de mar. No. Acá lo más importante es la vida. Tú sales ya y debes de saber que un chaleco salvavidas es la herramienta, tu EPP, más importante en el mar. Y obviamente también tener conocimiento cuáles son los otros que te acompañan, cuáles son las otras herramientas o cuáles son los otros dispositivos. En este caso tenemos las cacahuates o las balsas salvavidas. ¿Sí?
Nunca se prepara, aunque a pesar de que te dicen los manuales, olas altas, vientos fuertes, no. Nunca se prepara a nadie, te lo platican. Hasta que llega el día que tienes que aventarte al agua. Y no, obviamente no se le desea a nadie. Pero es el riesgo. Que ellos sepan que el chaleco salvavidas sí funciona. Y funciona para bien. Es uno de los aditamentos que ha trascendido a través ¿Cómo de le los años. gustaría ser recordado? Que lleven uno siempre. Recordado en el sentido, ahorita tengo la oportunidad de quedar y formar parte del grupo de los héroes del océano. Servir para algo en ese sentido, ¿no? Como una prueba viviente en esa parte. Obviamente no, yo tuve la oportunidad de regresar otra vez al área muchos años después. No con temor, no con miedo, nada. Pero tienes que hacerlo. Porque al final de cuentas, si tú eres alguien de mar, sabes que lo vas a disfrutar una vez más, ¿no? Entonces, pienso que la parte de contribuir ahorita con Héroes del Océano se está dando. Sí, sin duda.